primero quería dar las gracias a Carlos, que me ha ayudado enormemente por venir, es primera vez que estoy acá. Voy a estar 3 días, un poco de vacaciones, un poco de guía en todo lo que es vino. Y bueno, esencialmente lo que yo quiero es tratar de transmitir, creo que ha sido una experiencia de vida por aquí y por allá, que me ha llevado a ver ciertas cosas que me han llevado a tomar después por el tiempo ciertas conclusiones. Les voy a contar en 2 minutos un poco. Yo hace muy poco tiempo no tenía nada que ver con el vino. Yo era una persona que de otra carrera en Chile, que no tomaba vino, no tomaba alcohol, o sea, realmente estaba en otro mundo. Sin embargo, yo tenía el deseo de poder salir un poco de Chile, conocer el mundo, y busqué hasta que conseguí financiamiento de parte del gobierno de Francia, el año 97, para irme al sur de Francia, una hermosa ciudad que se llama Montpellier. Yo estuve viviendo 2 años en Montpellier, hice un máster, que fue el máster que cayó, en el fondo podría haber sido máster en Sopaipilla, y terminó siendo máster en agricultura de precisión. Y bueno, estaba en Montpellier, y dentro de la gente de Montpellier había gente que hacía agricultura, había toda una escuela de agricultura bien avanzada, pero yo no estaba muy interesado en el vino aún. Y avancé con mi máster, hasta que al terminar me envían a Francia, a París, al norte, a la Escuela de Agronomía de París. En esa escuela había un centro de investigación con respecto al terror. Primera vez que escuchaba la palabra terror. Estamos hablando de año 1998. Y dentro del grupo de investigación habían hecho ya un trabajo doctoral financiado por el sindicato de la Champagne. Y cuando yo llegué estaba Manuel Bodura haciendo su tesis doctoral sobre el Cotillon. El Cotillon esencialmente Châteauneuf, Gigondas, Valgueras y toda esa zona que está por ahí. Y a mí me tocó integrarme como persona de magíster en práctica al trabajo que yo hacía. Simplemente yo hacía tratamiento de imagen, tratamiento de agricultura de precisión, sin entender mucho lo que ella estaba haciendo. La gentileza del grupo de terroir me empezaron a invitar a las publicaciones y así empecé a conocer lo que era la jarnacha vieja, lo que era la oxidación, los problemas que había con oxidación, y bueno, ciertos temas que entraron de a poquitito en mi cabeza. Yo volví a Chile, estuve 3 años en Chile trabajando haciendo investigaciones en la universidad, tratando de desarrollar algo que tuviera que ver con agricultura y terroir. Hablo del año 99, 2000, 2001. Y realmente era una época en que aún en Chile no había casi nada, nadie se interesaba, estaba muy nuevo, no era el momento, creo yo. Hasta que a finales del año 2000 decido que a lo mejor sería bueno partir de nuevo. Yo ya estaba casado, tenía un niño, y postulé de nuevo una beca de gobierno francés, la gané y me fui financiado por una empresa que ustedes conocen, que se llama Conchetoro. Y dentro del área de Conchetoro, mi doctorado fue financiado por un enólogo que es certificado para un vino que se llama Don Melchor, que es en alta gama de vino. Bueno, me fui de vuelta a París y me pasé 4 años un poco trabajando en ese tema. ¿Qué es lo real que pasó? Lo real es que Conchetoro tenía 2 situaciones, Lo raro y lo bueno que fue del trabajo doctoral es que Conchetoro tenía que sacar adelante 2 temas que no tenían nada de investigación para ellos, que eran temas reales súper concretos. Uno, el gobierno de China había expropiado 40 hectáreas de ese viñedo que está al lado de Santiago, que consideraba el mejor viñedo que hay en la nacional en Chile. Por tanto, la primera pregunta, el primer objetivo de mi trabajo era encontrar un terroir idéntico a un Melchor en las 40.000 hectáreas del Maizal. Y el segundo tema era que Don Melchor tenía 180.000 hectáreas, y en 180.000 hectáreas había que ser capaz de hacer 10.000 cajas de Don Melchor. Y el problema es, sobre la mucha uva, existe algún razonamiento de microterroir que permite a Enrique identificar las cosas de forma un poco más precisa o
con una lógica de la recuperación. Yo me pasé un poco 4 años tratando de darle vuelta al tema. Terminé mi doctorado, volví a Chile, y creo que volví a Chile teniendo una cantidad de información en la cabeza muy grande, pero sin haber entendido todavía nada de eso. El trabajo me da más complejo que eso, sobre todo desde el punto de vista científico. O sea, hice 4 años de doctorado para entender que el vino no tiene nada que ver con el vino. Si yo miro las conclusiones de mi doctorado, es que en realidad, numéricamente, el peor terroir y el mejor terroir se confunden. En degustación, un vino va al granel de Monticello, el otro vino en realidad la mezcla de la vida. Pero resulta que los números, estadística pura, confunden eso. En todo este tiempo me pasó algo bastante extraño, me enamoré del vino más allá de una profesión, me gustó el asunto. Y me gustó esencialmente porque a partir del final del primer año, mi director en la tesis me dijo, chao, fuiste. Largo de París, lo echó y me mandó a terreno. Me mandó a terreno un poco a encontrar algunos viñateros dentro de la conexión que tenía en la escuela, que un poco a poco, un amigo por aquí, por acá, terminé caminando y bien metido en lugares que todavía no entendía yo, pero con viejitos que tenían algo que era muy potente. Yo me acuerdo de haber estado por ahí por fin del 2002 caminando en la zona de Malbó con Lucien Leuton, que es el dueño ya viejito, el dueño de muchos chateaux, pero particularmente de Nachal de Nachal, el segundo francés de Malbó. Mientras caminaba con Lucien por el viñedo, me toma el brazo, me empieza a explicar que después de la guerra él tenía un popular, en todo el viñedo, en todos los chateaux, y la cosa muy francesa de la conversación. Y yo le pregunté, ¿cómo hizo usted para decidir si compraba o no compraba? Y me dijo, mira Pedro, para mí es súper fácil. Si el suelo se pone rojo, compro. Me pareció algo tan raro lo que me dijo. Lo vine a entender como 3 o 4 años después. ¿Por qué me había dicho eso? Básicamente todo me estaba bajo el agua. Bajo el agua significa que hay una freática colgante enorme, hay un gran problema en todos lados. Simplemente si el suelo está rojo porque el suelo se oxidó. El suelo se oxidó porque la napa freática se va, es decir, el suelo ya no tiene agua, por lo tanto la planta crece. O sea, el viejito tenía su approach súper simple, con lo cual invirtió una buena cantidad de millones de dólares, que funcionó más o menos bien. Esto para decir que yo me pasé una cantidad de años hasta el día de hoy, más que estudiando el terroir, más que analizando la cosa, me lo he pasado comiendo, engordando como loco, con cuánto Gil me ha querido perseguir en Italia, en Francia, en España, para tratar de entender cuál es la lógica. Cuando yo estaba haciendo doctorado, todo alumno doctorado tiene que ser capaz de proponer algo. En el caso mío, lo primero que me exigían era proponer una nueva definición de terroir. Yo tenía la versión fuerte que detrás estaba Keith Van Leer, que había hecho su doctorado en terroir, que hoy día era director técnico de Chevron. Keith es una primera línea que estaba haciendo en terroir. Entonces, a mí me decían, tú tienes que sacar una mejor definición que la de Keith. Esa es la presión ahí. El compañero que te muerde en Francia todo el día. A mí no se me ocurría ninguna definición, está tan definido, ¿verdad? Está tan perfume como definición de terroir que ¿qué voy a escribir yo que venga a aportar algo? Y de hecho terminé lo criminal. Y sin embargo, poco a poco creo que se fue llenando con mi cabeza una cantidad de información que iba tomando por aquí y por acá, que empezó a quedar como un puzzle, donde pude ser capaz de un poco jerarquizar dentro de todo este concepto de terroir cuáles eran los temas que tal vez eran importantes y cuáles eran menos importantes. Al volver a Chile, yo no sabía si iba a tener trabajo o no iba a tener trabajo. Poco a poco empezó a llamarme gente para trabajar como consultor, que fue algo que nunca busqué hacer. Yo no buscaba la consultoría como forma de vida. Pero tuve un primer cliente que era una bodega chilena que se llama De Martín, un enólogo que era amigo mío, porque trabajé como 6 años juntos, que se llama Marcelo Rotamante. Y con Marcelo, con esa lógica media patúa de que uno hace mucho con la plata ajena,
nos pusieron a inventar proyectos de cine de niña y cuántas idioteces nos podíamos vivir. Decíamos unas modificaciones medias raras. Yo hubiera sido Pietro Martino, hubiera echado al sello, hubiera echado al asesor inmediatamente. Y tuvimos la suerte que cuando el proyecto empezó a ser cuestionado, Marcelo ganó el premio al enólogo del año. Y de Martino ganó el premio a la mejor bodega del año. Entonces, casi me iba a echar y cayeron los dos premios. Pum, pum. Lo que fue un fuerte apoyo al trabajo. Y después, Marcelo llamó a un amigo de él, que era un enólogo nuevo, que estaba formando una bodega, que era Rodrigo Soto, también muy amigo mío, y él estaba formando una bodega que se llamaba Mate, con mi segundo cliente, donde también nos ganaba un premio, el mejor vino del Valle Sorchila Monte, el mejor vino de zona fría. Después salió el proyecto con Toro, con el Carmín de Peú, después vino Monte, después vino la Victoria, y ahí vino el enredo como... Ya tenía 5 clientes, tenía clientes importantes, y empezó a entrar una cantidad de información en mi cabeza increíble. Era degustar vino, observar las formas del lugar, observar los suelos del lugar, y tratar de buscar si existía alguna relación. Han pasado ya 8 o 9 años, le contaba, aquí le dije también la vez. Yo ya he hecho más de 25.000 calicatas como repartidas en el mundo. Me ha tocado ver cuál es la variedad de las raíces, cuál es la variedad de los suelos, me ha tocado probar una cantidad infinita de vinos, pero más importante que probar muchos vinos terminados, por el trabajo consultor me ha tocado probar una cantidad infinita de uvas antes de la mezcla. Por tanto, me ha tocado probar la verdad del terror. Y eso me ha tocado probar en 10 años. Por lo tanto, poco a poco, o eres muy malo, o te empiezas a educar en tu paladar y te empiezas a dar cuenta de qué es lo que pasa, cuáles son las tendencias que ocurren. En el año 2005, Marcelo nos daba un consejo, que es el mejor consejo que me han dado en mi vida. Me dijo: hay como 20 tipos que hacen estudios de terroir en el mundo, pero ninguno sabe degustar. Bueno, a mí me pareció raro. Pero en realidad yo iba a los congresos mundiales de terroir, que éramos como 150 personas, y me empecé a fijar que la gente eran todos científicos del suelo, pero no era gente que tuviera ningún tipo de lenguaje clínico. Realmente era absolutamente empírico, numérico, pero sin conexiones de demostración. Simplemente gente muy tímida que nunca se atrevió a degustar. Hoy día yo miro para atrás y entiendo qué es por qué, porque el acto de la degustación es muy intimidante. Una buena parte de ellos no se atreve a escribir, porque creen que se ven muy idiotas escribiendo. Como no se atreven a escribir, nunca degustaron. Hicieron toda una carrera sin degustar. Una de las personas a la que yo más le debo mi educación es Pierre Gelet, que es el consultor más importante de este parque en todo Bordeaux. Pero él no sabe degustar, le da mucha vergüenza. No le gusta. Y no hay caso, y el doctor le regala una caja para el cardenal, él es asesor de Chateau Mongeau, Cotres Tournai, o sea, tiene la crema de la crema, pero toma vino. Por lo tanto, a partir de ese momento yo decidí que lo más importante que el suelo para mí era entrenar mi boca. Si algo que tenía que invertir, que nada tenía. Así que empecé a tomar cada vez más en serio la construcción de mi cliente, empecé a comprar más vino y a degustar. Y empecé a viajar, yo siempre viajo en esa época una vez al año, ahora mucho más que eso, y a empezar a tratar de probar y conocer las tipicidades de los lugares que veo. Ha pasado el tiempo, hoy día me toca trabajar en Borgoña, me toca trabajar como en Sonoma, me toca trabajar en Canadá, me toca trabajar en Uruguay, me toca trabajar en Mendoza, me toca trabajar en Chile, me toca trabajar en Armenia, me toca trabajar en Kiano. Pero no se me queda nada afuera. Lo que implica que me toca, aparte de comer mucha comida rica, me toca probar mucho vino de Cuba, y mucho de cómo mezclan, de cómo arreglan las mezclas, y eso te lleva a que poco a poco te vas haciendo amigo en el curso de esto. Y al final tú poco a poco vas conociendo un poco más la verdad del asunto. Hace poquito tiempo atrás yo estaba en Hermitage, una zona que me gusta mucho, donde tengo algunos buenos amigos. Subimos caminando todo Hermitage
Llegamos arriba, estaba con el director técnico de un domain que se llama Telas, un negocio chiquitito que hay ahí. Y ya llevo para arriba todos los componentes de la Hermitage, del tren de Hermitage. Nos gustaban todos juntos los componentes, que nunca había tenido la suerte de probar esos componentes. Y me di cuenta que los problemas que ellos tenían en las bases de velocidad son los mismos problemas que tenemos en Chile con la base de velocidad. Y que la diferencia está en que los tipos mezclan mejor que nosotros. Porque el producto final queda exquisito y a nosotros el producto final nos queda bueno, pero no nos queda exquisito. Pero el tanino duro, el tanino seco, el tanino un poco verde, lo tienen todo. De hecho, la mejor cuvée que tienen ellos de la base, que es la Chapelle arriba, me pareció totalmente desequilibrado. Mientras que había uno por acá, está mucho mejor. La mezcla al final, de ya, queda exquisito. Eso tiene una cierta lógica en el plano. Cuando yo me puse un poco a tratar de sentarme y tratar de sacar en conjunto un algo que me permita ordenar mi cabeza y permita que yo pueda ser un mejor consultor con mis clientes, traté de hacer un poco el punto en lo que para mí eran los puntos importantes en esta cuestión del trabajo. Y siempre a mí me han dicho, cada vez que converso con la gente, bueno, tú eres especialista en geología, en el suelo, por lo tanto, suponemos que para ti lo más importante es el suelo. Y yo siempre respondo no. Para mí, lo más importante primero es saber qué quiero hacer. Y esa es una pregunta que muy poca gente tiene clara. Yo lo digo particularmente en toda la gente con la que he trabajado. Cuando yo le pregunto al dueño, ¿usted qué quiere hacer? No sabe lo que quiere hacer. Y la respuesta un poco la defensiva siempre es: quiero hacer el mejor vino del mundo. Ante lo cual yo trato de agarrarme y le pregunto: ¿qué es para usted el mejor vino del mundo? Y ahí te empieza a tirar una ensalada de botellas de vino por la cabeza que no tiene ninguna lógica. Te hablas, no, pues Juan, me gusta mucho, pero mira, también me gusta el Musigny de Roumier, y te empiezan a compartir con algo que se acuerda que se han tomado, pero que no conocen. Por lo tanto, al final del día, no logran saber qué buscan. Han invertido 5, 10, 20 millones de dólares en una búsqueda ciega, porque no hay un hilo conductor. Y sin ese hilo conductor, no tenemos nada. Cero. Entonces, cuando tú estás en esa búsqueda del concepto, yo creo que lo primero que uno tiene que tener en mente es un estilo. A mí me gusta este estilo de vino, me gustan estos otros estilos de vino, y tratar de buscar un poco desde el punto de vista climático, ¿quién está dando eso? Yo no soy experto en clima, de hecho, desde el punto de vista de terroir, creo que hay solamente una persona que ha hecho un doctorado, que es Jorge Tonieto, que canta así, que lo hizo en Montpellier, pero en clima sabemos re poco con respecto a la agricultura lineal. Que es donde más avanzados estamos, creo yo. Sin embargo, hay ciertos patrones que te marcan decisiones que son importantes. Definir el clima frío cuando es frío como ¿por qué es frío? En Chile, por ejemplo, muchas veces a ustedes les ha tocado probar vinos del Limarí, que supone que son vinos de clima frío. Y yo nunca he tenido más frío trabajando que en Limarí, en Tabarí. Me acuerdo solo, muerto frío porque había un viento, nunca he sentido más viento que en Limarí. Pero Limarí es frío por viento porque es costero. Por lo tanto, fisiológicamente la planta funciona de una forma, por el viento. Está todo el día despejado. Es un terroir muy solar. Si tú no te das cuenta, llegaste a 15 grados así. Los suelos son complicados. La fotosíntesis se para porque el viento es muy fuerte. Entonces, hay una cierta forma en Limarí de ser frío. Después yo llego a Guantallarí, en Valleduco, me dicen Guantallarí lo más frío que hay. Y yo voy y transpiro como loco y tengo un calor infinito. Y el vino tiene 15 grados de alcohol. Y el pH tiene 3,9. Digo, no me cierra, esto no es frío. Después te gusta el vino y el vino tiene un lado fresco. Incluso sin ácido tartárico, el vino se degusta fresco. Bien hecho se gusta muy fresco. Después yo me voy a Casablanca y me dicen que Casablanca es frío, cuando Casablanca es terriblemente cálido. Y donde puedes salir con Pinot Noir con 19 grados de alcohol.
¿Qué es frío? Yo me acuerdo de haber estado trabajando con mi cliente en Sonoma, estaba a 6 kilómetros del mar. Y esa cuestión era lleno de nieve, ¿verdad? La planta producía re poco, era muy ventoso. Y después nos fuimos al otro viñedo que estaba en Russian River, que caían los jotes asados, era mucho calor. Era extremadamente cálido. Pero ¿cómo Russian River se supone que es tan frío si están con 15,5 grados de alcohol? Hay un calor infinito. Y ni hablar de carneros. Tú vas a carneros y eso es más cálido que Casablanca. Entonces, el clima, hay algo que no está claro. Después te dicen que es clima cálido. Y de nuevo, ¿dónde es cálido? Napa, el día más cálido de mi vida estuve trabajando en Napa. Se supone que en Chile hay lugares más cálidos que Napa, o se siente más cálido en el vino. Chile es menos cálido que Napa. El Piemonte es cálido o frío. ¿Qué pasa cuando el viñedo está a 600 metros de altura contra 300 metros de altura? Brunello a 600 metros no madura. A 350 está el grande Salvión y está el grande Brunello. ¿Qué pasa con la altura? Entonces el concepto de clima es extremadamente más complicado que un número que dice temperatura máxima y temperatura mínima. Cuando alguien te muestra un papel que dice destina la temperatura máxima, basta con que tu termómetro haya marcado durante 5 segundos el máximo, aunque todo el día haya estado en un lado. Se despejó 3 minutos, pic, máximo, y quedó marcado. Dando un dato falso. El concepto de clima es un concepto, creo yo, esencial en una primera etapa del trabajo, y es un concepto que todavía no sabemos. Se supone que el vino por excelencia, el frescor, el clima frío, es Borgoña. Y la Borgoña, cuando uno va en el mes de agosto, puede llegar a 42 grados centígrados. ¿Cómo puede ser que sea tan frío? Si Borgoña en agosto llega a 41, y puede tener todo el tiempo 42. Entonces, yo creo que dentro de eso, lo que yo he podido rescatarme es que la distribución térmica es fundamental. ¿Qué es lo que he aprendido yo para los vinos finos? Yo lo primero que busco es número. Para el estilo de vino que me gusta tomar a mí y que me gusta hacer a mí, yo busco lugares que tengan tiempo parcial nublado, parcial despejado. Es decir, cuando yo llego a un lugar y veo AccuWeather y veo que está despejado, 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 eso es algo que a mí no me gusta para mi estilo de vida. Cuando yo llego y estoy en un lugar donde tengo un octubre parcial nublado, noviembre parcial nublado, diciembre con solcito, un poco de día nublado, enero y febrero no me interesa. Eso sería la época climática del año que me interesa. Si llego a 45 grados, si llego a 28, no me interesa nada. Yo sé que el sol lo tengo ahí. Me interesa mucho más, me gusta absolutamente que a partir del 15 de febrero se empieza a nublar, terminar de ahí. ¿Qué consigo yo con ese tipo de clima? Consigo una acidez, consigo un pH, consigo una forma de madurar, consigo un equilibrio. Y eso es algo a lo que yo he prestado atención en los últimos 10 años. Me he ido mucho a meter en la lógica del equilibrio con el Valle del Ródano, el Ródano del sur, el Ródano del norte, lo que pasa en el Chianti, lo que pasa en Piemonte, lo que pasa en algunas partes de Chile, lo que pasa en Mendoza. Es algo que le dedica mucho tiempo en mi cabeza a mirar esa discusión climática, porque me marca un estilo de hacer algo, un estilo de vino en algo de lo que yo quiero hacer, porque a mí me gusta tomar. Cuando yo ya elegí el tipo de clima que a mí me gusta, en el caso concreto, en los vinos que hago yo, lo primero que hice fue elegir las zonas climáticas, y no las elegí por número, las elegí porque las conozco, porque paso por ahí, porque he vivido ahí, porque tengo amigos ahí, o porque tomo el vigilo el campo y el carrobo como el clima. Después paso al segundo factor que para mí es esencial, que es la forma del lugar y la geología del lugar. Como les conté, yo en alguna época me enamoré del vino de forma media brutal, y desde ahí que no resisto, cada vez que llego a una ciudad a vender vino, entro a la tienda
me pongo a curiosear y a buscar y a mirar qué tienen, sobre todo en las tiendas que tienen una alta gama. Me pongo a mirar cuáles son los marcos, cuáles son los lugares, y yo me he dado cuenta de que hay un porcentaje importante, diría yo, arriba del 85% al 90% de los vinos de alta gama que se venden ahí, que vienen todos de 5 sistemas geológicos. Y desgraciadamente son solo 5, no son 6, son 5. Por lo tanto, si yo soy un inversionista y voy a comprar un terreno, tengo el clima más o menos claro de lo que a mí me gusta como tipicidad de vino, tengo mucho interés en comprar algo que tenga esos 5 sistemas. Porque lo más probable es que si compro otro sistema, algo puede hacer de que no funcione. Y esa parte es muy complicada, porque la pregunta es, ¿qué es ese algo que hace que no funcione? Podríamos hablar horas de los algo que hacen que no funcione. Pero hay ciertos sistemas geológicos que los vamos a ver un poco más en detalle, que son claves para la producción de vino. Hoy día me preguntaban, creo que en la mañana, tú me preguntas, Perú, ¿cómo lo harías tú? Si tú tuvieras una cantidad de platos finitos que se harían en Perú, yo lo primero que haría, súper fácil, me dedicaría 4 noches, pasaría a comer y hablaría con los 4 geólogos más importantes de Perú. Es lo primero que haría, con la carta geológica de Perú. Y le preguntaría que me marque en la carta dónde están las 5 geologías. Pum, 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 pum. Después arrendaría un auto y iría a esos lugares. Miraría la vegetación, miraría las formas de las pendientes. La pendiente se quiebra así, o la pendiente se quiebra así. Y después de eso, le dedicaría un tiempo a conversar con los viejitos para que me digan cuándo cae la helada, cuándo no cae la helada, cómo cae. Después me sentaría, me tomaría un poco de agua y empezaría a sacar en claro la información. Yo creo que con esa investigación, que te tomará una semana, tú puedes tener avanzado 20 años, 30 años en el conocimiento global. No es más complicado que eso. No es más complicado que eso. En una primera etapa, macro. Si sigo avanzando, en la geología voy al suelo, dentro del micro. Yo puedo tener la mejor geología del mundo, pero dentro de la mejor geología del mundo puedo tener un terreno muy malo y un terreno muy bueno. Y eso tiene que ver con ciertos parámetros. Esencialmente, la experiencia mía, el parámetro más importante que hay tiene que ver con que pueden existir raíces. Si no hay raíces, no tengo nada. La única forma que existan raíces es que haya aire en el suelo. Si hay aire en el suelo, circula el agua, circula el aire, crece la raíz va a tomar minerales y va a tomar agua. Si no hay eso, no tenemos raíces, si no tenemos raíces, no tenemos nada. Es el primer factor de calidad de un trabajo. Aire. Las raíces necesitan respirar. Hay muchos factores más, los vamos a usar un poco más adelante. La zonificación. La zonificación es fundamental porque cuando encontramos que tenemos un terror fantástico, la pregunta es, ¿ese terror tiene 1 hectárea o tiene 10 hectáreas? ¿Tengo 5.000 kilos o tengo 100.000 kilos? ¿Dónde separa un terror A de un terror B? ¿Qué parámetro elijo para separar A de B? Entonces, eso tiene que ver con criterios de zonificación. Y desgraciadamente o afortunadamente, los criterios de zonificación no tienen nada que ver cuando uno pasa una roca de granito a una grava compleja del meófilo. Lo que es importante en el granito no tiene ninguna importancia en la grava. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de haber hecho mi propio análisis, geología por geología, para saber cómo se ecualiza cada tipo de roca. Y las rocas tienen ecualización totalmente diferente. Yo soy una persona que disfruta enormemente los vinos de la Ribera Sangre y el Yeso. Las piedras pesadas me encantan. No hay nada más rico que esos vinos que no son tan caros, son extremadamente minerales y frescos. Las piedras pesadas se quebran de una forma.
Los sistemas radiculares crecen de una forma. Los granitos se quiebran de una forma. Los sistemas radiculares crecen de una forma. Las gravas no se quiebran. Los sistemas radiculares crecen de una forma. Las piedras calcáreas se quiebran de una forma. Las raíces crecen de una forma. Todo eso tiene que ver en el nuevo mundo con decisiones de cómo riego. Tiene que ver en el viejo mundo de cómo diablo me llueve. Que te marca el efecto añada tan importante en el viejo mundo, tan manejable en el nuevo mundo. Por lo tanto, la forma de fractura de la roca y el grado de dureza y alteración de la roca es el 30% del problema. Si no tenemos información, no estamos. Y tal vez la parte más complicada y más difícil de todo este asunto es cómo interpreto esto. Yo siempre me hago una analogía mental, es como cuando tú tienes una partitura de música y qué tal la persona que está tocando esa partitura. Tú puedes tener un cerrado de una persona y esa persona lo significa de una forma, después viene otra persona lo significa de otra forma, y por lo tanto el estilo de la interpretación de cada una de las personas, la persona como un eje súper importante de observar, va a jugar en la tipicidad del sistema. Un caso concreto que me tocó conocer de cerca, hay un productor en Borgoña, en Georgia Martin, que se llamaba, porque falleció, Denis Mostet. Denis Mostet hacía unos fantásticos vinos de un estilo en Georgia Martin. Y Denis Mostet en el año 2005 se suicidó. Y tomó la propiedad a su hijo, que tenía 18 años. Y el estilo cambió brutalmente. Los mismos terroirs. Otra forma de identificar, otra forma de jugar. Entonces, lo que hablaba con respecto a la temperatura, la distribución de la lluvia, la temperatura del suelo. ¿Cómo mide la temperatura del suelo? La temperatura del suelo es súper importante. Mientras más cálido está el suelo, antes de despertar la planta, despertar las raíces, el ciclo se acorta porque empiezas antes. Y cuando empiezas antes, terminas antes. Si empiezas antes, te puede caer la helada antes. O si te va a helar al final, si empiezas antes, evitar la helada al final. Por lo tanto, la temperatura del suelo, que tiene que ver con la cantidad de rocas que hay en el suelo, las rocas se calientan más que el suelo mismo, porque tiene más agua, es súper importante. El factor de oscilación térmica y el factor de viento. Esos factores, tal vez, desde mi punto de vista, un poco sobrevalorados. Uno va a Mendoza y uno va a Chile, lo único que hablan es la oscilación térmica, la amplitud térmica, bla, 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 bla. Algunas variedades pueden ser importantes, para otras variedades no importantes. No lo sé, el factor viento tiene un factor importante con respecto a la fotosíntesis, pero también, desde mi punto de vista, sobredimensionado. Parcial nublado, nubladito. Ahí soy feliz. En ese tipo de clima es donde yo crecí estudiando, en ese tipo de clima donde yo hago lo que hoy día. Los otros vinos son una saturación de sol, que generan intoxicación del sol, se va la fotosíntesis, es como manejar un auto cuando no sabes manejar y la planta parte, después se frena, parte, se frena. A mí me complica. Geología. Si uno vuelve a la tienda fantástica de Nueva York, o a la tienda que está en el centro de París, o a la tienda que sea, y empieza a mirar los diferentes vinos, y los vinos que uno quisiera tener en la bodega de uno se da cuenta que hay una parte más o menos importante que viene de la geología calcárea. Tal vez demasiado importante. La palabra calcárea genera un efecto como de erección. En los productores de vino, los sommeliers, como dicen, calquer. Yo les puedo nombrar todos estos calqueres que producen malos vinos. Partiendo por Côte de Blaye, con Cabernet Sauvignon, hipertánico a 4 euros la botella y que no se vende. Es el calquer más lindo que ustedes pueden ver. Es la foto perfecta. Súper blanco. Ahora, dentro de la lógica de calcario,
importante saber que hay una cantidad enorme de tipos de suelo calcáreo. Una cantidad muy grande de tipos de suelo calcáreo. No todos los suelos calcáreos pueden ser clasificados de una forma. Hay que tener en cuenta diferentes aspectos de los suelos calcáreos. Si uno quiere llevar a la mente las zonas de suelos calcáreos que son importantes, que tienen oscilaciones a nivel de solidificación micro súper grandes. En importancia habría que hablar también de Borgoña, Centemillón y Piemonte. Son tres lugares donde el sistema calcáreo funciona más bien, pero con lógicas diferentes. Cuando está en el Centemillón tiene una forma como de lechuga, que así está el verde plató, que es el vino del plató arriba, y está el vino del verde cotón, que es el vino de la raya. 11 de los 17 Gran Cru son la mezcla de esos dos vinos. Porque cada uno de esos terroirs entrega algo. Si yo me voy a la Borgoña, se dan cuenta que el plató no está plantado. Y el plató no se planta porque produce vino síncrono, sin estructura, produce vino que es malísimo. Y arriba del plató hay bosque. En el Piemonte, si uno va a Barolo o a Parejo, se da cuenta lo mismo. Las laderas van subiendo y el plató tiene el pueblito. Por lo tanto, el suelo calcáreo tiene su magia, tiene su trampa. Después está la piedra pizarra, la licorera, la pizarra, como la quieran llamar, que también tiene lógicas diferentes. El componente mineral de la piedra pizarra es súper importante, es la forma de fracturación de la piedra. Hay suelos donde uno llega a hacer el hoyo a 50-60 centímetros y sigue tan duro ahí para abajo que no se puede seguir cavando. Hay otras zonas que tienen pizarras sueltas, que se han pegado muy fácil, donde el sistema de piedra abundan por lo menos 2 metros. Hay mucha más reserva hídrica. Hay piedras pizarras que se han ido alterando arcilla. Por lo tanto, dentro de la misma piedra pizarra hay una variabilidad que es de este tipo. Dentro del concepto de piedra pizarra, que todavía es menos famoso que lo que son los calcáreos, fuertemente importante el cordolí, especialmente con los vinos que producen algunos productores, considerar cada día tomando más lo que hay en el relato, lo que hay en la sangre en algún lugar, lo que hay en el queso. Y particularmente también la piedra pizarra italiana, que en italiano le llaman galestro, que está en ciertas partes en Chianti y en ciertas partes en Brunello. Después los granitos. Granito es la piedra más común que hay en el mundo. Está en todos lados. En el vino es una piedra que genera un cierto tipo de tanino, genera un cierto tipo de rugosidad en la boca. Cuando uno la vinifica de forma muy agresiva, eso lo van a encontrar en algunos vinos chilenos, el tanino queda duro. Y en la lógica de las zonas de granitos que son importantes, particularmente Saint-Joseph, Cornas, Hermitage, Morgon, zonas francesas más o menos conocidas, casi toda la costa chilena, desde Apalta, Marchihue, Neira, Casablanca, Itata, Cauquenes, todas son zonas de granito, Dao, Portugal, una buena parte de lo que es Swaziland y Sudáfrica son suelos de granito. Gente importante haciendo de granito, están los locos de Swaziland con la revolución de Swaziland, después hay una parte importante de granito que la hacen en Dao, otros tipos como la piel, compañía de con que hacen el Bocón, etc. Por lo tanto, el granito tiene una capacidad bastante importante de generar vinos de terroir. ¿Cuál es el problema de esa bicicleta? ¿Cuál es el problema esencial que tienen los terroirs como el granito? El granito es una roca que se estresa de forma importante. El tamaño del cuarzo es un factor relevante cuando uno clasifica un granito. Frente al sobreestrés del granito, el tanino queda duro y queda seco. O sea, en una añada con baja pluviometría, en Europa, una añada con más riego, ustedes están encontrando tanino duro y tanino secante. Ese es el lado feo del granito. El lado lindo del granito genera volumen, boca, genera ese tanino granulométrico que es fantástico, genera lisos con una acidez
pulsante, una mineralidad pulsante. Todo eso es lo que genera un granito. Y después dentro de la roca exclusiva, cuarto grupo geológico, está la roca volcánica. El problema de la roca volcánica es que la cantidad de roca volcánica es importante. Y la roca volcánica es una roca que cuando se altera genera una cantidad importante de arcilla. Y la arcilla tiene microporos, muy poco macroporos, drena muy mal, genera muy poco sistema radicular. Y a partir de esos temas volcánicos, muchas veces rocas clandestinas, ese tipo de rocas generan crecimientos bastante irregulares en las plantas. Esos crecimientos irregulares generan de alguna forma vinos que son bien caricaturares, que yo no los soporto, que crecí con muchos de esos vinos, alguna vez con la mermelada verde. O sea, se sobremaduran de forma importante porque la planta se estresa, porque la arcilla se seca. Al sobremadurarse, se hace pasa rápidamente. Como se paró la fisiología, encontramos una parte que a verde, por lo tanto tenemos un súper alto alcohol, con un pH detestable, con una parte verde, y en boca dan vinos que son esencialmente cortos en boca, tienen un desequilibrio. Ese desequilibrio te lleva fácilmente a reconocer el tanino medio metálico, y normalmente son transficados con 1, 2, 2,5, 3 gramos de ácido tantánico, que quedan vinos bastante falsos. De esos vinos bastante falsos me ha tocado trabajar una cantidad importante, tanto en Argentina como en Chile, y me ha tocado también no trabajar tanto, pero ver de forma importante en Estados Unidos, en Nava y en Sonoma, donde también ocurre lo mismo por la alteración de la roca volcánica. Esas son las 4 geologías que son geologías in situ, es decir, una roca madre que sale, un fracturamiento de la roca y una planta que crece. La quinta corresponde a una geología compleja, son suelos nuevos, que son suelos de arrastre, son suelos aluviales, son suelos coluviales, que tienen menos de 2 o 3 millones de años. Es una foto de un suelo calcáreo donde se marca muy fuertemente la alteración de la roca con los colores medio amarillentos, con ciertos pornos fuertes de cal, con la rocosidad de todos lados. Eso es Echezó, un gran club en Borgoña. Es una pizarra, es una foto tomada en Portugal, en Douro, la gente de Sografe. A partir de eso sacan el Barcavela, que vino top de Sografe, y es una piedra pizarra donde la fracturación de la pizarra genera limos, genera arcilla, la piedra toda quebrada, llega un momento ahí donde se pone dura y el sistema radicular se incrusta dentro de todos los fracturamientos. Eso es un granito típico, esto de Balsa en Chile, donde el granito, a medida que va bajando, la oxidación del fierro se va haciendo menor y uno entra dentro de la roca madre en sí. La roca madre toma ese color medio amarillo y las fracturas son esencialmente así. Los sistemas radiculares llegan a 4 o 5 metros hacia abajo. 4 o 5 metros hacia abajo significa una cantidad de reserva hídrica importante. Significa que hay que regar profundo y poco. El que riega frecuente y corto arriba hace crecer la raíz en el macetero. No hay nada peor que un granito macetero. Lo primero que yo miro cuando trabajo en un granito, miro las raíces. Si las raíces están en los primeros 40 centímetros, le doy las gracias, señor, y bueno, chao. Este vino no tiene ninguna opción de nada. Y eso en Sonoma, donde Mike Bensinger, cliente mío biodinámico, y son rocas volcánicas bastante duras que generan fracturación, no se ve tanto, pero los sistemas radiculares que van entrando hacia abajo. Este es el mejor que Mike, cambia su opinión, este chico, que ocurre en ese terroir, tiene que ser como 2 hectáreas dentro de la propiedad de 30. La morfología, la forma del sistema. Lo que es importante saber es que los procesos geológicos tienen en general diferentes formas. Cuando ustedes buscan la piedra pizarra, lo primero que tienen que saber es que los poblamientos de pizarra son súper violentos. Segundo, son súper antiguos. Tercero, al ser antiguos violentos generan erosión y generan pendientes que son de ese estilo. Cuando ustedes estén en algún lugar del mundo y vean pendientes como esas, lo más probable es que estén en una roca pizarra. Fantástico, súper lindo para la foto, es increíble. El costo por hectárea es enorme. O sea, si no son capaces de vender la botella cara,
La pizarra no les sirve porque el vino les puede quedar fantástico, pero no se rentable. En Chile está lleno de pizarra. Nosotros en Club de Fumo estamos buscando siempre, porque nos fascina la pizarra. Pero yo no sé si va a ser rentable. La duda del día a día que tengo, no sé qué va a pasar. Cosechar esas pendientes ahí arriba, eso sí que es un trabajo grande. Cuatro suelos calcáreos. 1, 2, 3, 5 suelos calcáreos. 4 de esos suelos generan vinos de $100 en la botella. 1 de esos suelos generan vinos que valen $1 en la botella. ¿Cuáles? El primero, Bono María Pilar, 60, 70 euros la botella. Segundo, Chateau Belair, Centemillón. Tercero, Moët Saint-Denis. Cuarto, Clos de Tar. Quinto, Castilla-La Mancha. Bodega Fontana, Granet, €1 la botella. No todos los calchares se encuentran. ¿Cómo se va a poner? ¿Se puede hablar de eso? ¿Se mejora ahí, no? Ahí se ve. Mejor, pero se enfocamos igual. Bueno, no. Todo lo que yo. O sea, La pregunta es cómo distingue. no lo distingue. Bajas el oído, el productor te dice, aquí saco esto, así, son diferentes cosas. Primero, el Bono Manet lo conozco porque esa capitana me dice a mí. Eso es Chateau Belair, que fue un congreso de Terroir, donde Gilles Valais me explicó. Tercero, el Moët Saint-Denis, un corte natural. Cuarto, Sylvain Pillot, que es una candidata en el Clos de Tar. Y quinto, que he tenido el primer cliente que tuve en Europa, que fue el año 2003, ¿cuánto? ¿Cuándo fue a España? Por ahí, porque Fontana que tenía ese tema. Yo encontré el suelo fantástico, encantado tomarle fotos, pero el vino no era cantado. Totalmente desequilibrado, plantas terriblemente vigorosas. Pero eso significaría que estás dando blancos de diferencia alto de. O sea, de estos 5 componentes, o 4 componentes que mencionabas, estarías atribuyendo gran parte En un clima dado, por ejemplo, vamos al caso del último, ellos hacían, me acuerdo, 2 vinos, 100% de panillo, o uno era 100% de panillo idénticos. Una parte del mismo clima, o sea, estamos hablando de 4 o 5 parcelas plantadas una a la otra, tostos de panillo. Una parte generaba el vino tosto, que es un vino con mucha mineralidad castaña, gordo en boca, pero largo, con cierta tensión. Y ese vino queda verde, queda limpio. Por lo tanto, dentro de, voy a generalizar, dentro de 20 hectáreas, el factor determinante en este caso eran 2. El primero era el suelo, el segundo era el clon. Hay un factor humano que tiene que ver con la selección del material clonal. Hay un factor de terroir que tiene que ver, más que el suelo, en la morfología. Eso estaba en la parte más bien baja del viñedo. De una forma u otra iba recuperando siempre la humedad igual. El viñedo tomaba un picor desde su lado. Y al final queda el vino que con esa difusión, necesitaba un poco más del perdón típico del panillo. Por lo tanto, serían 2 factores en ese caso que es la selección humana del material genético y el lugar, o sea, la morfología, que ilumina generar una receta hídrica. Ahora, ese cambio así drástico puede ser aún más drástico. Tú puedes estar en la parte de Chile y tú estás con un pie aquí, que lo queda en granito, y el otro pie acá, que lo queda en el grano de Violita. Rocas primas hermanas. La alteración del granito con el sílice, que era aire y drenaje,
esto genera compactación líquida, esto genera un bioícono que se llama foli, esto genera otra carga de una para el otro. ¿Por qué? Simplemente porque hay una fractura geológica. La fractura geológica hace que de un lado crece una roca y del otro lado crece otra roca. A un paso de diferencia. Un ejemplo geológico súper conocido que es Cunaguara, el suelo, donde si yo tengo una planta que crece aquí, voy a tener una reserva hídrica disponible ahí, un primer nivel de alteración de la roca que se llama anterita, que está ahí, y un tercer nivel de alteración, que se llama alteración, que está ahí, una calcárea. Si tomo la planta que está aquí, tengo lo mismo que está ahí, tengo la anterita que está ahí, tengo la alteración que está ahí. O sea, ahí hay 4 plantas de diferencia, y la diferencia entre una planta y otra planta es bastante importante. ¿Cuál es el tema? De nuevo el ser humano. Lo que corresponde a la experiencia que yo he logrado tener, hay plantas que son colonas o plantas que son alaracas, que por lo tanto, plantas que son histéricas. Quiere decir que a una diferencia de suelo como esa, realmente el cambio en el tanino, todo tiene que ver con más que con taninos que con olores. El cambio tánico puede ser brutal. La insumisión es una de las plantas más difíciles. Necesitan un drenaje importante y si no lo quieren, quedan con un corto demasiado y tanino rústico. Ahora que son extremadamente amigables, fáciles de manejar. La más fácil es el Malbec. A donde pongo el Malbec queda más o menos bueno. O sea, hay que ser muy mal viticultor, pero mal dominicana, para ser mal Malbec. El Malbec más malo, de la zona más mala del este, se toma. Genera gran, cuando no da ningún grado especial, pues se traga. O sea, hay variedades y variedades. Las rocas geológicas siempre son suelos tostos. Profundidad de exploración radicular variable dependiendo del tipo de fractura y del tipo de alteración, por tanto, según la geología. Generan un porcentaje de raíces finas importante. La raíz fina es la única que importa. Cuando uno viene a una canicata y ve una raíz así, eso no sirve de nada. La única raíz que nos sirve es la raíz fina, que casi no la vemos, que es mineral por la luz. Esa es la raíz que está tomando agua y que está tomando la alteración de los minerales abajo. La reserva hídrica es terriblemente variable, por eso es muy difícil regar un suelo geológico. No siempre vamos a tener ese tipo de situaciones. Y el destino de los vinos siempre se asocia a lo anterior. Suelo, mientras más gordo el suelo, más reserva hídrica. Mientras más reserva hídrica, la maduración es más tardía. Mientras más tarde maduro, más voy a fruta negra, fruta muy negra, más fácil, más demora la madurez, más me puede quedar un poco verde. Los taninos tienden a ser mucho más redondos, son vinos que hacen esta forma, o tienen esta forma. Ese es un estilo. Mientras más corto el suelo, fruta más ácida, flores y vinos que tienen más esto y carecen un poco de esto. El estilo de lo que queremos hacer. Lo mismo. Portugal, Douro. Cuando ustedes miran esa foto, se dan cuenta que hay máximo 10 centímetros de suelo. Y al centímetro número 10 empieza la laja que está cortada. Viene el suelo, solo suelo, y llegamos a esto. La rocadura ya no se fragmenta. Entonces, ¿por qué es importante esa foto para mí? Después de haber trabajado con toda esta gente y haber visto una cantidad tan importante de canicata, lo que yo siempre me he dado cuenta es que si no hay cierto tipo de grado de roca en el suelo, los terrones caen en calidad inmediatamente. ¿Por qué? Porque a mayor suelo, mayor reserva hídrica, mayor nutrición en la parte superficial del suelo, que yo lo llamo el McDonald's, mayor desequilibrio en la planta. Mientras más cantidad de rocas tengo, ocupa el mismo volumen, pero tengo unas raíces que tienen otra forma, mucho más fina, porque se tienen que meter dentro de la roca.
La reserva hídrica se produce dentro de la fractura de la roca, por lo tanto estoy mezclando los minerales de la roca con el agua. Acorto el suelo, por lo tanto no tengo vigores tan altos. Puede ocurrir lo contrario, es decir, puedo tener vigores muy bajos y se quema el agua, entonces sobrenombre el agua. Hay que buscar refrigerante, porque tener un vigor alto, roca, genera otro tipo de vida. Normalmente cada vez que yo me encuentro con este tipo de sistema en la salicata, raíces metidas dentro de la fractura, el vino funciona más o menos, pero funciona. Y esa es la lógica mundial del terroir. El vino del plató, 40 centímetros suelo, un primer grado de alteración de arterita, la roca madre de alteración, el grapefruit que está en medio, que tiene un poco más de fertilidad, la arterita y la alteración, y finalmente el vino que está abajo, que no está en relación mayormente con esto, sino que está dentro de un McDonald's grande y genera vinos que son un poco más pequeños. Ahora, viene la teoría del tema que para mí es fascinante y que tiene que ver con el concepto de mineralidad. A mí a veces me mandan mail algunos amigos, a veces otros que no son amigos, me mandan mail como viste la mineralidad no existe, y una te agarrando minerales y bla bla bla. Hay una cantidad de estudios científicos bastante serios donde han hecho estudios de los minerales del suelo, de los minerales de la uva y de los minerales del vino. Y esos estudios científicos probaron que no existe ninguna relación entre los minerales del suelo y los minerales del vino, por lo tanto no existe la mineralidad. ¡Pum! Es eso. Eso lo escribió un científico, esos científicos que fueron durante años conmigo a los congresos mundiales de Taiwán, y cuando toma una copa, no sabe si tomarla así, o tomarla así cuando toman vino. Hasta que yo siempre digo, los invito a que vayan a Shoyin Washi, y tú me digas si la mineralidad existe o no existe. Ahora, ¿qué es lo que yo he podido aprender y constatar? Yo creo que el problema que ocurre tiene que ver con que se usan las palabras tal vez mal, no se usan las palabras en el sentido correcto. Cuando se habla de mineralidad, cualquier persona que entiende de vino le gusta, comprende de lo que estamos hablando. Ahora, es mineral cuando yo pongo en mi boca un barolo y siento esa tiza en la boca, y eso es lo que el tipo de barolo va a llamar más mineral. O sea, la tiza en boca es la mineralidad para el tipo de barolo. La tiza en boca es la mineralidad para el tipo de barolo. El yodo en boca es la mineralidad para la tiza. Entonces, si es eso lo que nosotros llamamos mineralidad, que a lo mejor no tiene nada que ver con los minerales del suelo, pero tiene eso, es así. El problema es que se enreda cuando uno busca el mineral del suelo y el mineral del final. Si yo lo creyera y no hubiera probado tantos vinos que son minerales, yo no haría lo que hago. O sea, a mí, lo que me mueve en mi trabajo y lo que me mueve en mi vino es la mineralidad. Si mi vino no tiene un grado de mineralidad, mejor no lo hago. Yo no compraría una uva nunca o un vino mío que no tuviera un grado de mineralidad. Si no, a mí no me interesa. ¿Por qué? A lo mejor es una deformación mía en mi educación, a lo mejor que brutalmente marcado por culpa de los italianos, los franceses, a lo mejor me orbiloco, veo marcenito, creo que fue un poco, ¿cómo se llama lo que es? Esquizofrénico, no lo sé, pero eso es algo que es así. Esa es la quinta unidad de suelo que grababa, las gravas complejas. La grava compleja, el sistema de gravas se genera por terrazas aluviales cuando hay glaciación y post-glaciación. Al derretirse los glaciares, boom, se van para abajo de la tierra y generan, a través de los movimientos de los ríos, una cantidad de derrame de material que genera estos suelos con piedra redonda. Estos suelos con piedra redonda son bastante famosos en el mundo del vino, tienen el problema que muchas gravas simples no son complejas y generan vinos que son bastante simples. La primera foto a la izquierda no se nota mucho, simplemente porque el clima hace que no se note mucho. Eso es Don Melchor, eso es Puente Alto. Son gravas con 15-20% auxilia,
con un nivel de grava arcillosa del orden de 20%, lo que es súper importante, porque es una terraza aluvial muy vieja, con un grado de carbonatación importante que genera pH solo de 8,1. El carbonato viene arrastrado por el agua y se deposita dentro de la piedra. Es como un barril de chocolate. La segunda calicata es Gran Cantenac en Margot. El origen del material es de granito, son silis. Esos silis que vienen de los Pirineos, arrastrados con suelos donde esencialmente, con bastante rojizos por la alteración del hielo, y tienen del orden de 5, 6, 7, 8, 9, máximo 10% de arcilla. Totalmente diferente a la del lado. Lo siguiente está por ser azúcar y naftalina, es decir, esencialmente limo con un toque de arcilla, un grado de carbonatación que llega a ser como una sobredosis de carbonato, con un nivel de carbonato activo enorme, que genera que los vinos de Altamira, también los de Guartelli, tengan esa sensación tánica de calcáreo, de tiza en boca tan importante. Finalmente al lado, lo medio y de CAF, la Plateau Lacfaux y Chateau Pipap. Un grado esencialmente arcillosa, con oxidación térmica muy importante, la arcilla calientemente apretada, un terroir mucho estrés, donde el drenaje encuentra su equilibrio en el estrés del suelo. 4 tipos de gravas que son extremadamente complejas, que dan vinos fantásticos. No tengo la foto, falta la quinta grava, y no da vino ni complejo, es una terraza aluvial muy simple, cross orbital, al lado orbital. Un plano al lado del río, arena y piedra, nada más. Por lo tanto, puedo tener una terraza aluvial muy simple, vino extremadamente simple, puedo tener una terraza aluvial antigua, vinos de terraza aluvial extremadamente compleja. Si ustedes están en cross orbital y empiezan a caminar hacia el cerro, van a subir al segundo cerro y hacen una calicata, está lleno de tierra redonda en la ladera. Ese terroir se llama Loemeal y hace una de las botellas más importantes ya que tiene, 400 euros la botella, no 15 euros la botella. Complejidad versus simplicidad. Entonces, cuando uno está en los sistemas de grava, tiene que tener atención a lo que decía Michel Newton. ¿Cómo escapa el agua? Normalmente los suelos de grava tienen problemas de hidromorfismo, es decir, napas colgantes, agua dentro del suelo. Esa agua dentro del suelo, en muchos lugares la sacan con drenajes. Donde, por ejemplo, en Chile, y la Maipo, Marcelo de Tamal, Single Viñas de Martino, Carmener. Lo mejor es Carmener donde no está el agua. Otro lugar, Peum, lo mejor es Carmener donde no está el agua. Otro lugar, esa foto, ya vieron Gran Cantenac, las fotos 2 y 3 son Chateau Quilhuán, tercer Mercure Placé, la foto 4 es Poste Tucler, en Saint-Estèphe. Diferente, suelo, bastante asquerosa, podrido, faltan rana y salita, y son lugares que están clasificados como Mercure. Por lo tanto, hay un problema de zonificación, y por eso está Pierre Bachelet y otra gente haciendo estudios de terroir para tratar de ir zonificando y zonificando. No lo tengo en la presentación, pero yo les voy a dar un ejemplo. Coste Tucler tiene 81 hectáreas plantadas. Pierre Bachelet ya está trabajando con ellos hace más de 12 años como asesor del terroir. Cuando Pierre empezó a trabajar 30 hectáreas hacía el primer vino de Coste Tucler. Hoy día hay más de 52 hectáreas. Simplemente porque Pierre está haciendo microunidades donde hace como una liposucción y deja fuera los pedacitos verdes, como cada vez que gusta más la madurez del museo, van entrando pedacitos que antes iban al segundo vino, hoy día van al primer vino. O sea, Coste Tucler aumentó en 21 hectáreas el segundo vino al primer vino. Si uno lo lleva vino son como 4 millones de dólares. Por el trabajo de otra persona, que anda en un Renault 5. La arcilla es otra parte complicada del sistema, porque la arcilla al final es esa unidad del suelo donde los científicos nunca se pusieron de acuerdo cómo llamar y amontonaron todo y lo podían clasificar y le pusieron el nombre de arcilla. Pero en realidad la arcilla son diferentes tipos minerales. Esos tipos
de minerales tienen diferentes comportamientos. Y esos diferentes comportamientos son diferentes a nivel de la calidad de la fertilidad y son diferentes a nivel de la regulación hídrica. Ustedes han escuchado muchas veces que hay un vino bastante importante en Pomerol que se llama Petrus. Porque hay todo un sistema de descripción de Petrus y la botanía de Petrus, casi que la puntita donde justo está Petrus, es el terror más fantástico del mundo, y lo busca en Google y se encuentra con una cantidad de descripciones importantes de este lugar. Hace más o menos 2 años que Petrus decidió ampliar la bodega. Por lo tanto, se pusieron a construir la bodega al lado y para construir la bodega hicieron un hoyo más grande. Y se dieron cuenta que toda la teoría que han contado los últimos 20 años sobre Petrus estaba mal. O sea, todo lo que habían dicho, no. Ahora hay una nueva teoría, simplemente porque el hoyo es más grande. Y se dieron cuenta que las mismas gravas que están en el Ivamillín, al lado del Pomerol, las tiene Petrus, pero un poco más abajo. Lo que no ha cambiado es el tipo de arcilla que tiene Petrus. Y la arcilla se puede clasificar de varias formas. A nivel del vino, una forma importante tiene que ver con la capacidad de las láminas, ¿sí? Yo la miro el microscopio y veo cuántas hojas un libro. Voy sacando una hoja y la voy poniendo en el suelo. Mientras más hojas tiene la arcilla, mejor calidad tiene la arcilla. Donde hay arcillas que son muy pobres, como muchas de las arcillas chilenas, que se llaman arcilla 1 a 1, se estresan súper fácil. En el momento que se estresan, pierden la capacidad de la fertilidad, leína, por ejemplo, los racimos quedan chiquititos, y al final te quedan los vinos medio desequilibrados, los taninos medio poquitos. Por otro lado, las arcillas tipo Petrus, o Musigny, o ese tipo de arcillas, que son 2 a 1, son arcillas que son terriblemente elásticas, que frente a un estrés hídrico se van desinflando a poquitito y integrando agua. Y el quiebre o el crack de la arcilla cuesta mucho. Por lo tanto, es súper importante saber qué arcilla tengo yo. Muchas veces mi cliente me dice, oiga, me dice, ¿y yo tengo la arcilla buena? Y la arcilla buena es súper relativa y siempre doy un ejemplo. Si voy a un terroir donde la fracturación de la roca es hacia abajo, por lo tanto la exploración radicular es de 4 metros o 5 metros. Tengo 4 o 5 metros de raíces hacia abajo que están tomando. En un suelo de granito, por ejemplo, donde el granito en sí es bastante poco fértil. Siempre le explico esto a la gente con la que trabajo. Si mi señora encuentra que estoy gordo, me dice, Pedro, te voy a poner a dieta. Y va y me hace un plato de lechuga con pollo. Ahí está, lechuga y pollo. Ahí está. Y yo me pongo a comer el plato de lechuga y pollo. Si yo mido las calorías del plato de lechuga y pollo, son súper bajas. Están súper dietéticos. Pero termino y le digo, Camila, estoy con hambre. Y la Camila va y me hace un segundo plato de lechuga y pollo. Y me lo termino, y después voy en la noche escondido al refrigerador y sale un tercer plato de lechuga y pollo. Supongamos que al final de la noche me comí 5 platos de lechuga y pollo. O sea, un plato que tiene súper poca caloría, a medida que lo voy adicionando, termino comiéndome una gran cantidad de calorías. En un suelo de granito, si yo tomo una muestra del suelo, voy a encontrar que el suelo tiene súper poca fertilidad. Pero si la raíz tiene 4 metros de profundidad, súper poca fertilidad, estoy sumando súper poca fertilidad, más súper poca fertilidad, más súper poca fertilidad, y en un momento donde ya estoy en media fertilidad y voy a llegar a alta fertilidad. Por lo tanto, un granito, sobre todo los granitos bien fracturados, pueden llegar a tener una fertilidad muy alta. Cuando digo muy alta, de nuevo vamos a palta, que puede tener 4 metros por tanto. Lo que es enorme en función. Por lo tanto, ¿qué pasa si un granito que tiene una explotación radicular enorme y una fertilidad natural grande, además le pongo arcilla fértil? No paro nunca más, llego a esa planta, y el Hermitage no sería nunca Hermitage. Por lo tanto, si al Hermitage le pongo la arcilla de Borgoña, el Hermitage no existe. Como el Hermitage tiene arcilla de mala calidad, o poco fértil, mucha fertilidad de roca, más poca fertilidad de arcilla, hace el Hermitage. Poca fertilidad de roca dura en Borgoña, más alta fertilidad de arcilla, hace Borgoña. Por lo tanto, ¿cuál es la arcilla buena y cuál es la arcilla mala? Depende de la roca. No depende de algo absoluto como es el tipo de arcilla.
Hidroarcilla, los terrones de arcilla. Plato de la cruz, Chateau Prefab. Oxidación férrica infinita, cantidad de grava importante. Roca calcárea, con la arcilla, con las raíces metidas dentro del sistema. Juan Romané, Can Cruz, Can Romané. $2.000 la botella. El problema de zonificación. Calicatas. Para los que han estado en Borgoña, para los que han estado en Romané, saben que esto es más o menos chiquitito, no es muy grande. 7 calicatas. Todas diferentes. Significa que la fracturación de toda roca calcárea es totalmente diferente. Los colores amarillos tienen cilanterita, los colores naranjos de cilanterita con arcilla, se amarga, suelo más profundo coluvial, con ciertas piedras, suelo más profundo con anterita húmeda. O sea, tengo diferentes tipos de roca, la tash, por eso tengo más volumen la tash, porque tiene mucha piedra en un suelo profundo. En un casito tan chiquitito, en 7 calicatas salieron las 7 calicatas diferentes. ¿Qué es lo que tengo que meter a la cuba? Vuelvo a la pregunta al principio. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero hacer 200 cajas de Appellation de alta barrica? ¿Quiero hacer 50 cajas de, qué sé yo, productor en Sonoma, Pinot Flower, 50 cajas? ¿Quiero hacer 2.000 cajas de Montefoli? ¿Quiero hacer 5.000 cajas de Toltapalca? ¿Quiero hacer 15.000 cajas de Almaguer? ¿Quiero hacer 50.000 cajas de Lumanet? ¿Qué quiero hacer? Si no hay respuesta a qué quiero hacer, es difícil hacerlo. Borgoña, de nuevo. Michigny, 40 centímetros de suelo, roca madre calcárea, dura en plaqueta. Suelo corto, fineza, floralidad, mezcla de aromas de fruta ácida con fruta un poco más madura, en boca, el calcáreo. Me corro de ahí y me meto ahí, estoy ahí. Vuelvo acá, estoy acá. Vuelvo aquí, estoy aquí. Esto podría ser perfectamente un cuartel de una ladera en cualquier lugar de Chile. Si meto toda esta agua adentro, tengo el festival de hidrogéneo. Por un lado, que lo tengo que cosechar en día, o me quedo sobre maduro, me fui al Corea Alto, a Pasa, o me quedo verde, vamos a la primera verde. Por lo tanto, esa es la zonificación de una zona. Esto es un cuartel. Un cuartel que tiene una lectura de una tecnología que se llama electroconductividad. La electroconductividad que lee la reserva eléctrica del suelo. La arcilla es la única parte del suelo que mueve la electricidad. Por lo tanto, genera todas estas cosas, colores que cuando se clasifican, las calicatas. Estos son cuarteles que debe tener 2 hectáreas. ¿Cómo lo cosecho? Entonces, la primera pregunta, ¿qué quiero hacer? Ok, ese cuartel tiene una roca fantástica, esa roca fantástica tiene un potencial de muy alta gama. ¿Qué hago? Cosecho la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. ¿Tengo las cubas para cosecharlos separados? No, no hay las cubas. ¿Lo junto con qué? ¿Cómo lo identifico? Subo la temperatura, hago maceraciones largas, hago maceraciones cortas, remonto un volumen al día, remonto 3 volúmenes al día, no remonto, hago pillage, no hago pillage. Todas preguntas de vinificación bastante simples que uno debería hacerse cuando va a vinificar todas estas cosas, porque si no, los taninos no pueden quedar súper duros. Vuelvo al problema de fondo. ¿El terroir es malo o no sé vinificarlo? El que toca la música, la persona que interpreta el terroir es una parte importante de este partido.
nuestro priorato. Gracias.